Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume en la que nos vamos a la casa de perfumería de Mugler a descubrir una de las nuevas versiones de la línea Alien Goddess, la línea Goddess, en el que nos vamos a encontrar año 2023 con la versión Supra Floral. Pero es muy importante antes de entrar a ver el perfume, antes de saber las notas y de todo, que cuando yo probé el perfume y leía las notas que nos decían las páginas de información de perfumes, tanto como Fragrantica, Parfumonet, etcétera, nos decían unas notas que a olfato no me cuadraban. Digo, aquí bueno, independientemente, porque luego con lo que nos dicen que tiene también te da otras sensaciones, ¿no? Pero no tenía nada que ver una cosa con otra, y ya cuando me fui a lo que es la nota de prensa de lo que es el perfume, donde nos declaran las notas, donde los perfumistas nos hablan de la creación del perfume y demás, he extraído las notas reales de este perfume, con lo que otras declaradas las podemos descartar totalmente. Además, tienen algunos conceptos como flores híbridas y demás, las cuales va a ser muy interesante descubrirlas para cuando nos las encontremos nuevamente. Así que vamos a conocer un perfume con notas de otro mundo totalmente y vamos con ello. Este perfume lo tengo en tamaño de 60 mililitros, aquí lo estáis viendo, viene con lo que es la presentación muy parecida al resto de los Goddess, solamente que la versión que tenemos en cada momento lo vamos a ver debajo de la palabra Mugler, donde veremos ahí pues qué versión te has comprado de las distintas que ya han aparecido en el mercado. Cuando nos vamos al interior, igualmente tenemos lo que es una botella con la forma de los perfumes de Alien, con esos colores, en este caso acaramelados, ámbar tostado, de lo que es este nuevo Alien Goddess, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Vamos ahora a leer las notas reales de este perfume y comentamos absolutamente todo. Tenemos un perfume del año 2023 con notas de salida de flor, de cactus, pera y néctar, notas de corazón, super infusión de jazmín grandiflorum, flor híbrida de jazmín sambac y flor perenne, y notas de... también tiene una faceta salada y notas de fondo ámbar y musgo mineral. Ahí es nada. Si me permitís hacer hincapié en estas notas, una de las principales notas que descartamos en lo que eran las notas que nos contaban es, por ejemplo, la nota del higo chumbo, de la fruta del cactus, la fruta del cactus. Aquí no tenemos esa fruta, está la pera y tenemos la flor del cactus, eso sí, pero no solamente tenemos la flor del cactus, sino el propio néctar de dicha flor, que lo incluyen como una parte dulce, más dulce dentro del propio aroma. Nada de fruta del cactus, no, nada de higo chumbo. Tampoco se incluye como nota aquí la siempre viva, que nos debería de dar en principio olfativamente una sensación ligeramente verde. No existe en este punto, en este perfume, el aroma de la siempre viva. No vamos a encontrarlo. Como veis, tenemos una super infusión de jazmín y una flor híbrida que ha sido destilada y creada entre el jazmín sambac y lo que llaman la flor perenne, que lo que consigue también, aparte de un aroma floral, tiene una faceta salada. No quiere decir que esto incluya una nota de sal, sino que en laboratorio le incluyen algo parecido a un toquecito salado. Yo creo que aquí es como los dulces, el chocolate en el que le ponen un punto de sal para potenciar el dulzor, ¿eh? Ahí te lo digo. Y luego, como vemos, nos vamos al fondo, donde encontramos el ámbar y un musgo mineral. O sea, aquí nos vamos a encontrar una conjunción, una nueva forma de crear el perfume. Este es un auténtico alien creando o exponiéndonos notas especialmente curiosas dentro del perfume. Cuando todas estas notas, voy a la nota de prensa y te lo explican absolutamente todo, os digo
que es fascinante porque lo cuentan absolutamente todo, incluso la forma de los destilados y demás de los propios perfumes. Así que eso es chulísimo. Bien, tú vienes a ver a qué huele este perfume, qué prestancia tiene, qué me ha parecido y demás, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un Eau de Parfum que tiene una intensidad media alta las 2 primeras horas, después se queda en intensidad media. Tiene muy buena relación con respecto a dejar rastro, te lo pones y deja mucho rastro a tu alrededor, sobre todo las 2-3 primeras horas, después se relaja un poquito y se va quedando un poquito más a tu alrededor. Pero el tipo de aroma es un aroma que resalta, por lo cual a media distancia se puede sentir en lo que son 5 o 6 horas del perfume. Después de ahí se relaja. Duración 8 horitas, 7-8 horas que lo vamos a tener puesto. A partir de las 7 horas se queda una sensación ambarada en la piel, más relajada. Y esto nos va a dar un poquito de sensación de, bueno, se queda como un flux en la piel, pero ya ahí, por supuesto, yo creo que desde la 6ª hora, si te gusta la intensidad del perfume, ya lo puedes reaplicar porque ya se empieza a quedar más relajado. Bien, otro detalle de este perfume, si veis que a diferencia de otros perfumes anteriores, este no contiene jazmín. Esto es el experimento Alien en el que nos vamos a encontrar aromas que nos van... ¡Uy! Ya estoy por aquí, el timbre era mío, que es que acaba de llegar, pedido, compra de Sephora, ya os lo enseñaré. Bueno, continuamos con lo que es las sensaciones aromáticas, perfumadas, olor de este perfume. Podríamos decir que nos encontramos con lo que es un aroma un poco especial, particular, raro, si lo quieres así, pero desde luego un tipo de aroma que ya es por su rareza, me llama la atención, me llama mucho. En la primera sensación, en el unboxing, era como decir, ¿qué estoy probando? ¿Qué es lo que me encuentro aquí? Porque otros perfumes, otros aromas que probaba en el momento eran más reconocibles, pero aquí había una sensación por un lado. Por un lado tengo como esa, no me lo quito de la cabeza, es como un aroma que ya en la salida lo tengo, en la salida es como si fuera un poquito más aromático, como una planta aromática que nos sale al encuentro entremezclado con esa sensación del propio jazmín que te da como, parece frescor, pero no es frescor, es algo aromático. Pero ni tan siquiera llega a ser fresco, es como si de repente abrieras una caja en la que has puesto estas plantas del campo, plantas aromáticas o de estos jardines de plantitas para cocinar, que lo abres y te llega, ¿no? Es una sensación aromática con jazmín lo que me encuentro. Pero muy pronto me encuentro con lo que es una sensación acaramelada, es que es así, o sea, como si fuera un caramelo tostado, como ese azúcar tostadito que te encuentras pues en algunos postres. Por supuesto, con el olor de lo que es ese jazmín. Yo creo que aquí lo que me encuentro es con esa acción del néctar floral que han utilizado aquí, el néctar de la flor del cactus, que me lo encuentro mezclado con la sensación del propio ámbar. Nos encontramos ámbar, resina, junto con la sensación aromática de lo que es el propio néctar y nos da una sensación dulce. No me extrañaría que para muchas personas esta sensación dulce casi da la sensación pues como de un caramelo, una fruta acaramelada, así por este sentido, porque casi en el olfato yo creo que el conjunto de flores junto con el néctar nos da una sensación casi frutal, es dulce, es frutal y es ambarado, con esa sensación del ámbar, de la resina. Por otro lado, tampoco puedo decir que sienta la acción ni la actuación del ámbar, no tengo la sensación y no es un perfume avainillado, no tengo la sensación de que sea un perfume salado tampoco, por eso te decía que cuando nos dicen el acorde salado es esta sensación. Vosotros sabéis que en algunos dulces o el chocolate o el caramelo les ponen pestañitas o toquecito de sal porque eso cuando te lo pones en el paladar resalta o potencia el sabor de lo dulce. Pues ahí lo tienes y yo creo que es esta la acción que tenemos. Cuando va pasando el tiempo, sobre todo vamos a tener más sensación, se nos va a ir esa primera sensación aromática que teníamos,
se relaja incluso más todavía lo que es esa super infusión de jazmín e incluso de esas flores que han estado utilizando, y nos vamos a encontrar más un ámbar acaramelado con ligera sensación, ¿de acuerdo? Pero sensación de las flores o sensaciones especiales, ¿no? Creo que este perfume va a ser muy curioso en la piel de según qué personas. Cuando lo estaba probando a la vez que estaba leyendo las notas pensaba, ¿y por qué no cuentan estas páginas las notas reales? Porque realmente la nota de prensa, igual que la leo yo, seguro que tenían acceso las personas que trabajan en estas páginas de difusión de la perfumería. Entonces yo creo que en algún caso, si nos dijeran, bueno, no lo sé si es así o no, ¿no? Pero si contaran total y escuetamente algunas notas de los perfumes, quizá y habría personas que no los probarían, cuando realmente es un perfume que es fascinante. Dentro de lo que son los últimos perfumes que he estado probando, los que califico ya de entrado el otoño-invierno, es un perfume que me ha encantado, me resulta súper interesante al olfato, a la vez que me crea esa sensación acaramelada, caramelo tostado, que me gusta mucho, que me hace sentir muy bien, que me conquista sobre todo en la época más fría del año. Y que me ha gustado mucho la sensación, llevarlo puesto es muy especial. De cierto modo, aunque al principio dices, uy, este perfume tiene cositas raras sin el lado negativo, hace sentir que estás llevando algo distinto a la vez que llevas un aroma que te resulta familiar, por esas notas que ya conoces, ¿no? Pero me ha gustado mucho, creo que el resultado final total de este perfume es mucho más especial, pero precisamente por las notas especiales que tiene, puede hacer que a algunas personas les guste mucho o no les guste nada. Este tipo de perfumes me recuerdan a cuando algunas veces sale algún perfume nuevo y vosotras mismas me decís, Isa, pues a mí me huele a esto. Y esto no tiene nada que ver con las notas declaradas de los perfumes. Pues eso es muchas veces porque nuestro olfato se deja llevar o incluso detectamos notas que no nos cuentan en los perfumes. Así que ahí lo tenéis. Hay que probarlo, hay que descubrirlo, es de los perfumes que no es de primer olfato, hay que darle tanto oportunidades como ponerlo en la piel y dejar que pase el tiempo y después descubrirlo. Por supuesto, lo bueno que también tiene es que dentro de la colección Alien Goddess tenemos muchas versiones, unas más avenilladas, otras más dulcecitas, unas más juveniles, otras más maduras, un poquito absolutamente de todo y lo que nos queda, ¿verdad? Bueno, pues este Alien Goddess yo creo que va a conquistar a olfatos más exigentes dentro de esta línea. Dentro de lo que es el propio perfume, considero que sí que es un perfume femenino, sobre todo por la subidita de dulzor que tiene. Por supuesto, tampoco es un perfume para personas que os gusten los perfumes suaves, delicados. No, este es un potente, ¿de acuerdo? Este es más potente. Bien, más femenino. Otoño-invierno, esto menos mal que lo he probado con entrado un poquito el frescor porque estoy segura de que el dulzor y la densidad que tiene el propio perfume en pleno agosto hubiera sido difícil de llevar. Otoño-invierno, días nocturnos, poneros, id midiendo la cantidad que os ponéis para no agobiar a vuestro alrededor con un perfume de intensidad alta, ¿de acuerdo? Luego, edades, todas, pero con la particularidad de que hay que probarlo para saber si te gusta mucho o no te gusta. Tiene aromas, tiene olores que estoy segura que en la piel de cada una de nosotras, de vosotras, puede hacerse sentir distinto, por lo cual eso hace que sea importantísimo que lo pruebes, que lo descubras con tiempo y así sepas si es tu perfume o no. Así que, amores, ya lo habéis probado, lo conocéis, ¿os gusta la línea de los Alien Goddess? Si es así, ¿cuál es el que más te gusta hasta ahora? Ve probándolos y así lo vamos compartiendo y vamos descubriendo juntas. Así que, chicas, chicos, nos vemos en el próximo perfume. ¡Hasta pronto!